Ok, muchachos, para que quede un poco más claro el panorama, lo que ustedes tienen que hacer, vamos a explicarlo un poquito más detallado con respecto a las actividades, no en sí en las materias, sino con las actividades. Eh, entonces, la primera parte es con respecto a los gráficos funcionales, los pares ordenados. Ustedes tienen que identificar si es o no es una función. ¿Cómo sé yo si es o no es una función a partir de un gráfico funcional? Hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vengo por acá. Vamos a escribir por acá unos ejemplos. Voy a decir que es el gráfico funcional de S es igual a 1,3 2, menos 5 menos 1,4 y digamos menos 2, menos 5. Entonces, si yo quiero identificar si ese gráfico funcional precisamente corresponde a una función, lo que tengo que hacer es analizar los valores de x. Los valores de x corresponden a los primeros números. En este caso es un 1, en este caso es un 2, en este caso es un menos 1, en este caso es un menos 2. Si nosotros analizamos esos cuatro valores que tengo por ahí, todos son diferentes. Todos son diferentes. El hecho de que este sea positivo y este sea negativo no influye en nada, son números diferentes. Automáticamente yo digo, es función. Pero, si lo que tengo es, digamos, un gráfico funcional, que lo voy a llamar X, y el gráfico funcional está compuesto por el 4,1, 4,2, 4, menos 1. Igual, analizo los valores de X. En este caso el valor de X es el 4. Por acá el valor de X es el 4. Y por acá el valor de X. Por acá también el valor de X es el 4. En los tres pares ordenados, el valor de X corresponde al mismo número. Y como los valores de Y son diferentes y el valor de X es el mismo, automáticamente esto no es una función. Entonces, eso es donde hay que tener un poquillo de cuidado, porque si X es el mismo, casi es un hecho que no es una función. Si son totalmente diferentes, sí es una función. Ahora, puede suceder lo siguiente, que yo tenga un gráfico funcional f y que ese gráfico funcional esté compuesto por el par ordenado 1,5, 2,5, 3,7, 1,5. Y yo voy a analizar ese par ordenado, nuevamente los valores de x, en este caso sería 1, en este caso sería 2, en este caso sería 3 y en este caso sería 1 otra vez. Yo puedo analizar que se me está repitiendo un valor numérico, este de acá y este de acá, pero si analizo bien también, el par ordenado es el mismo, 1,5 y 1,5. Entonces no estamos incurriendo en ningún error y esta expresión o ese gráfico funcional también sería una función. ¿Por qué? Porque se está repitiendo el X, pero es que el Y es el mismo par ordenado, entonces no hay ningún inconveniente. El problema se da
si el x es diferente y que a la hora de que el problema se da cuando el x son el mismo, pero a la hora de analizar el valor de y llegan a ser diferentes. Entonces ahí sí no sería una función. Pero si las x son las mismas y el valor de y también es el mismo, estamos hablando que es el mismo par ordenado, no tiene por qué interferir en nada en lo que es la definición de función. Entonces, eso es con respecto al gráfico funcional. La otra parte que nosotros tenemos a la hora de identificar una función es con los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn nosotros los podemos identificar por la definición de función. Recuerden que un diagrama de Venn está compuesto por dos conjuntos, entonces vamos a ver cómo es la estructura. Si yo tengo un conjunto A y otro conjunto B, todos los elementos que se encuentren en A tienen que tener una relación en B, pero solamente una relación, no puede tener dos relaciones. Entonces, es aquí donde nosotros establecemos una situación cotidiana como la relación de madres e hijos. ¿Por qué? Porque, digamos, yo puedo decir que estos serían los hijos y estos serían madres. Entonces, todo hijo va a tener una sola mamá. Todos venimos del vientre de una madre. No es posible que un hijo venga del vientre de dos madres. Entonces, esta es una forma de establecer una situación cotidiana con respecto al tema. Si yo lo que tengo por acá es una expresión donde diga 1, 2, 3, 4, todos esos son hijos. Y por acá tengo expresiones donde diga 7, menos 5, 4, 0, 1. Todos estos que están acá son madres. Entonces, para que sea función, todo hijo tiene que tener una mamá, nada más una. No puede darse el caso que aquí exista un hijo sin mamá. Entonces, el 1 tiene como mamá el 7, el 2 tiene como mamá el 4, el 3, el 0 y este otro 4 con el menos 5. Entonces, eso sí sería una función, porque absolutamente todos los hijos tienen una mamá. Entonces, afirmativamente sería una función. Que por acá el 1 no está relacionado, está sobrando. Sí, es que precisamente los hijos que aparecen ahí, las personas que aparecen ahí, ninguno de ellos corresponde al hijo del 1. Entonces, pues por ahí estaríamos, digamos, cumpliendo. Ahora, ¿cuándo no es una función? No es una función si nosotros tenemos un conjunto A y un conjunto B. En el conjunto A tenemos al 1 y al 2. Y en el conjunto B tenemos al 1, al 2, al 3, al 4. Y resulta ser de que el 1 va con el 1 va con el 2 con el 3, y ya eso no sería una función. ¿Por qué no sería una función? Porque si yo veo y analizo este punto está relacionado con dos elementos y no puede estar relacionado con dos elementos, sería con un único elemento. Entonces ya ahí no sería función. Entonces esos son los detallitos que tienen que tener en cuenta a la hora de establecer cuándo es una función y cuándo no es una función. Y por último tenemos esta expresión para poder establecer cuándo es función y cuándo no es función, pero a partir de un criterio. En este caso ya lo habíamos explicado en un video, donde yo tengo que darme un valor para el primer conjunto, que en este caso es Q, que son los racionales. Yo me voy a dar un número que esté en Q y que por lo general no vaya a estar en Z, y que a la hora de sustituirlo en una expresión me tiene que dar un valor de Z, porque lo contrario ya no sería una función. Entonces vamos a hacer un ejemplo, nada más para clarificar. Yo tengo, digamos, por acá a f de x, donde f de x sería 4x menos 1. Y dice que f va de z a n.
Z son los números enteros y N son los números naturales. Entonces significa que si yo me doy cualquier número de Z y lo sustituyo acá en la formulita, me tiene que dar un número natural. De lo contrario, si no sucediera eso, entonces ya no sería una función. Si yo llego y digo, bueno, es que en Z está el 1, está el 2, está el 3, sí, está bien, todos esos son números enteros, pero también están los negativos, está el menos 1, está el menos 2, está el menos 3, también son números negativos, e incluso también tenemos al 0 como un número entero. Entonces significa que si yo tomo cualquier valor de los números enteros y lo cambio por en esta expresión, me tiene que dar un número entero. Hay expresiones que sí se cumplen, hay casos que sí se llegan a cumplir. Por ejemplo, yo llego y tomo el 3 y lo cambio por la x, quedándome así: 4 en vez de la x, abro paréntesis, coloco el 3, cierro paréntesis, menos 1. Y ahí tengo ya la sustitución de la x por el 3, donde el 3 es un número entero. Resuelvo la operación: 4 por 3, 12, menos 1 me da 11. Y 11 también es un número natural. Entonces, en este caso se cumpliría la condición que sí es una función. Lo puedo hacer con el 2. 4 por 2 son 8, menos 1, 7. Y efectivamente también es una función. Lo puedo hacer con el 1. 4 por 1 es 4, menos 1 son 3. También sería una función. Pero si yo lo realizo con cualquier otro valor numérico, quizás un valor que no sea de Z, que no pertenezca a Z y que me ayude a la hora de contradecir esta expresión, por ejemplo el 0. Si yo tomo el 0 y lo sustituyo en la expresión 4, voy a cambiar la x por 0, entonces paréntesis 0, menos 1. 4 por 0 son 0, menos 1 es menos 1. Y este menos 1 no es un número natural. Entonces en ese caso, ya esto ya no sería una función. Con solo un ejemplo que yo lograra encontrar para contradecir la expresión, ya con eso es suficiente para decir que no es una función. Y puedo trabajar también con estos casos de acá y tampoco me van a originar una función. Entonces, esto es la parte que ustedes tienen que trabajar en la parte de acá de la guía, donde tienen que tomar valores de Q y sustituirlos en la fórmula para que le den un valor de Z. Si no le da un número entero, entonces significa que no es función. Y lo mismo haría acá. Doy un valor natural, lo sustituyo en una fórmula y me tiene que dar un número racional. De lo contrario, pues entonces no sería función. Y si siempre se cumpliera, pues entonces sí sería función. Eso es lo que tienen que realizar ustedes durante esta semana.